Muy buenos días, amigos. Pues estamos en tu programa Cuento Contigo. Yo soy la señora Nena Torres y tenemos hoy una invitada muchísimo, muy especial. Ella es Luchi Mejía. Luchi, muy buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este programa. Nena, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí con ustedes. ¿Serías tan amable, Luchi, de presentarte a la comunidad Cuento Contigo? Claro que sí, yo soy colombiana, soy mujer, mamá, esposa, de formación soy psicóloga. Me he dedicado estos últimos 25 años a estudiar el comportamiento humano, especialmente desde el mundo de las emociones y desde la forma como aparecemos. Y eso me ha puesto a descubrir algunos personajes en los que solemos habitar los seres humanos. Entonces me apasiona el servicio y el desarrollo humano y bueno, por eso también agradezco esta invitación. Pues nosotros agradecemos que tú hayas venido aquí con nosotros. Vamos a hablar, amigos, hoy de los arquetipos. Entonces, ella tiene una metodología diferente a la de Jung, pero de todas maneras, pues vamos a tener que trabajar, ver quién era Jung y todo eso. Pero primero, Luchi, ¿serías tan amable de decirnos qué son los arquetipos? Claro que sí. Y qué bueno que inicias también mencionando a Jung, porque de hecho yo estudié psicología junguiana y él fue gran inspirador para poder entender que nosotros adoptamos ciertas posturas y ciertos personajes. Entonces, a mí me gusta recurrir al lenguaje para comprender las cosas. Cuando nosotros estamos hablando de arquetipo, estamos hablando de arque, que es un principio fundamental, y tipo, que es un modelo. Esas dos palabras, cuando se suman, hablamos que los arquetipos son un patrón de comportamiento que adoptamos los seres humanos y termina siendo universal, termina pareciéndose a todos. Todos nos podemos relacionar fácilmente con alguna cultura o con algo que vemos o un personaje y nos identificamos. Entonces, por eso, básicamente, hablamos también que los arquetipos son personajes que pueden ser universales para todos. Muy bien. Vi en lo que estaba yo estudiando que hay muchas figuras dentro de nosotros que determinan en silencio casi todo lo que hacemos, lo que amamos, lo que evitamos y lo que soñamos. Y a esas figuras se le llaman arquetipos. ¿Cómo es eso, Luchi, que hay muchas figuras, pues cómo le podríamos llamar? Hay muchas personas o cómo le puedes llamar dentro de nosotros. Platícanos de eso. Mira, y aquí primero quiero hacer una acotación, es que los seres humanos somos seres simbólicos. Entonces, por eso, incluso en los procesos de marketing o en muchas cosas, ponen símbolos que le llaman la atención a las personas, porque terminamos generando identificación. Nosotros como seres humanos necesitamos pertenecer y una forma de pertenecer es identificándonos con algo. Entonces, eso que tú estás llamando figuras, lo podemos llamar personajes, pero también quiero hacer una claridad. Pues no es que tengamos múltiple personalidad, o sea, no tiene que ver con eso, ni que tengamos una disociación interior. No, lo que sucede es que, por ejemplo, cuando vemos, yo soy mamá, ya mi hija está más grande, pero cuando tenemos hijos pequeños y están viendo el superhéroe, ellos quieren y empiezan a tener ganas de tener esa fuerza o de generar ese servicio. Entonces vemos que ese es un personaje anhelado, como también cuando vemos el profesor. Entonces vemos ese maestro que lo asociamos al conocimiento. Entonces es otro personaje que tenemos. El ser papá o ser mamá, es decir, la gran madre, el patriarca. Entonces tenemos dentro de nosotros esas asociaciones con esos personajes que podemos tener unos más cerca porque los vemos, otros porque los aspiramos.
Muy bien. Entonces nosotros nos comportamos, obedecemos a patrones que se formaron antes que tuviéramos la capacidad de cuestionarlos. Sí, de hecho, pues algunas personas podrían decir, no, pero ¿cómo? Si yo soy único e irrepetible. Y a mí me encanta cuando los seres humanos decimos que son únicos, porque cuando yo No, eso trabajo no. y trabajo con el mundo emocional y con las personas, de una de las cosas que más me doy cuenta es que todos somos muy únicos, pero muy poco originales, porque nos duelen las mismas cosas, aspiramos las mismas cosas, nos preocupan cosas parecidas. Entonces, esa afirmación que tú acabas de traer es muy interesante, porque yo antes de llegar acá, a la Tierra, ya llegué siendo hermana, ya llegué siendo nieta, ya llegué siendo parte de la sociedad, ya llegué siendo mujer con lo que esto representa, que yo no lo sabía, yo era una chiquitita que no tenía ni idea. Entonces, además, hay unos patrones y unos arquetipos que ya están instalados, dados también los territorios, las culturas en las que nosotros vamos llegando. Ahora dime una cosa. Hablamos de la personalidad. ¿Es lo mismo personalidad que arquetipo? No, no es lo mismo. De hecho, ahí estaríamos pues entrando en un terreno un poquitito más psicológico. La personalidad se compone de varios elementos que tiene el ser humano y es lo que hace que yo aparezca con un carácter distinto, con un tono distinto, con un temperamento distinto y me conforman mis creencias, mis valores y todo lo que tengo y voy estructurando una personalidad. Ahora bien, esa personalidad se manifiesta a través de unos arquetipos. Entonces, si yo te doy ejemplo conmigo, por supuesto yo tengo varios arquetipos a la mano, pero evidentemente dada mi historia, dada mi personalidad, dada mi fuerza y mi forma de ser, he tendido a aparecer mucho más, por ejemplo, con un arquetipo moderno, que es la Mujer Maravilla. Entonces yo he tendido a aparecer haciéndolo sola, pudiendo con todo, queriendo servir a otros y queriendo no darle problema a otros, es decir, no pidiendo ayuda o no contando que algo me pasa. Ya luego conversaremos de si eso me ha servido o no mucho en la vida, pero ese ha sido un arquetipo del que mi personalidad le queda fácil acceder. Hay otros que dada mi personalidad no tengo tan a la mano. Pues yo creo que tenemos que empezar a trabajar qué es eso de los arquetipos y por qué es importante que los conozcamos, para que nos puedas explicar. Porque yo estuve viendo que Jung tiene un sistema de pocos arquetipos y tú tienes desarrollado, tienes una herramienta que desarrollaste que tiene 60 arquetipos. Entonces podríamos empezar a ver qué son esos arquetipos y cuáles pues podríamos empezar a trabajar. Por ejemplo, fíjate, los arquetipos, ¿cómo se manifiestan? Por ejemplo, aquí yo tengo unos que encontré que se llama la persona. ¿Eso lo tienes tú en tu 60? No, ese no, vente de cuento. Dado que soy junguiana, me basé en lo que aprendí de Carl Jung y él siempre utilizó alrededor de 16 arquetipos. Esos son los que yo llamo en mis tarjetas arquetipos universales. No hablo de la persona porque es en la persona en la que se nos manifiesta el arquetipo. Entonces, hablamos es de estos personajes. Y ahí aparece el rey y la reina, la gran madre, el mago y la hechicera, el amante, el guerrero, el niño interior, la víctima, el salvador, el loco, el patriarca, entre otros. Tiene varios arquetipos. Estos personajes derivan y empiezan a crecer. ¿Qué fue lo que hice yo? Si bien estos siguen estando presentes en la humanidad, sin duda, y podemos adoptarlos, yo inicié contándoles en mí de un arquetipo universal, de un arquetipo moderno, discúlpame, que es la Mujer Maravilla. Porque en la modernidad, hoy día, nosotros ya empezamos y culturalmente vamos evolucionando y avanzando, empezamos a identificarnos con otras maneras de ser y de estar.
Entonces, por ejemplo, hoy es muy común hablar del influencer, del storyteller, del bully, del político. Esos son arquetipos y nosotros necesitamos empezar a identificar cuándo estoy adoptando ese estilo, cuándo me está sirviendo, es decir, lo estoy usando en su luz, que es otro de los términos que yo uso mucho, o cuando, por el contrario, esa manera de aparecer no está siendo útil para los otros ni generativa y lo estoy usando en su sombra. Muy bien, pues nos vamos a ir a una pregunta, Luchi, hermosa, y nos vamos a ir con esto. ¿Cómo podemos identificar? Bueno, nos vas a platicar cómo podemos identificar. Ahorita que regresemos, nos cuentas. ¿Qué pensaste, Luchi? Mira, en, para saber cómo nos podemos identificar con un arquetipo, yo siento, nena, que muchas veces las personas los estamos habitando, porque el arquetipo se habita sin darnos cuenta. Y parte de mi trabajo diario es acompañar al autoconocimiento. Cada vez más nos hacemos más preguntas, afortunadamente, pero una de las preguntas que yo también tengo que hacerme es, ¿quién estoy siendo en este momento? Darme cuenta que estoy siendo más combativa, que estoy siendo más peleadora o probablemente que estoy siendo más negociadora, que me está importando mucho más que lleguemos todos a un acuerdo. Entonces, para identificar los arquetipos, tengo que acudir a hacerme preguntas, a Ok. empezar a explorar ese ser que yo soy y que me lleva a reaccionar o a responder de la manera que lo hago. A veces las personas viven más en automático, entonces como que van por la vida y nos levantamos, estudiamos, luego vamos a un trabajo, luego nos casamos y como que lo vamos haciendo porque hemos visto que así se hace. Vamos copiando o imitando modelos. Pero si yo quiero ir un poquito más profundo y que la vida no me viva, sino que yo elija la forma como quiero vivirla y ser mucho más consciente, esto requiere conciencia, debo preguntarme, ok, ¿qué me pasa? ¿Dónde lo aprendí? ¿Dónde aprendí a pelear de esta manera? ¿Dónde aprendí a responder de esta manera? Y en esa exploración empiezo a darme cuenta que mis estilos y mi forma de responder está relacionándose con unos personajes que aprendí a habitar. Me gustaría que nos explicaras eso un poquito más. Esos personajes, que le llamamos figuras o personajes, que aprendí a habitar, ¿cómo llego a eso? ¿Cómo llego a habitar esos personajes? Es a través de la vida que yo voy aprendiendo y voy habitando esos personajes. ¿O cómo es eso? Platícanos. Mira, pueden haber varias maneras. La primera es esa que tú dices a través de la vida. Yo confío en que cada uno de nosotros está en una cancha de entrenamiento perfecta para cada cual. En la vida nos van equipando y vamos viviendo, y no es que la vida de uno sea más dura que la del otro, ni porque sea muy de malas o sea de buenas, no, sino ese es su campo de entrenamiento y está preparándose para algo que tiene que ver con un propósito mayor. Entonces, en ese recorrido nos vamos preparando. Antes de iniciar contigo en esta entrevista y en esta conversación, yo estaba conversando y me hablaron del huérfano. Y caí en cuenta y dije, ¡ah! El huérfano no está en mis tarjetas. Y si yo miro mi listado, pues que tiene 60, no está. Y sabes que yo soy huérfana. Yo soy huérfana de chiquita, de mamá a los 11 años y quedé huérfana de papá y mamá a mis 30 años. Este año pasado, por un evento muy desagradable y trágico en mi país, que fue el día en el que muere mi mamá, además no por esa causa, pero fue el mismo día, se cumplieron 40 años
de ese evento y yo me di cuenta que llevaba 40 años de orfandad y fue muy significativo para mí. Eso fue parte de mi escuela y de mi entrenamiento e incluso yo afirmo que es lo que me tiene haciendo lo que hago en la vida. Me puso a hacerme preguntas sobre por qué mis hermanos, que son todos mayores a mí, reaccionan, es decir, ponían esas caretas o esos personajes en esos eventos y por qué otros hacían otros. Y me empecé a hacer preguntas. Yo hace un rato les decía, para identificarlos debemos hacernos preguntas. Entonces, en mi vida, en mi recorrido, me han llegado personajes o me han llegado posturas que yo he ido adoptando en la vida. Por ejemplo, si ya me voy al mundo moderno, eh, hay uno que es antiguo, es decir, universal, que lo puso Jung, que es el guerrero o la guerrera, que tiene que ver con esa fuerza, tomar, coger fuerza e ir a empujar. En su luz, permítanme se los leo, dice, es la capacidad para defender, cuidar, proteger e ir tras un objetivo y poner límites. En su sombra, sobrepasa a otros, atropella, arrolla y daña. Todos tenemos la posibilidad de usarlo. En la historia de cada uno hay algunos que aprendimos y yo dije, tengo que hacerlo. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer por mí? Y tomé mi fuerza y yo sé que el guerrero forma parte de mi historia, pero porque a los 11 años miré para los lados y dije, ok, me toca a mí. Y tiene que ver con mi personalidad. Y ahí uno cosas de las que tú me estabas preguntando hace un rato, porque mi hermano que quedó conmigo en ese momento también. Yo tengo más hermanos, pero el que se quedó viviendo conmigo me lleva 17 años, era mucho mayor que yo, pero él no tiene mi misma personalidad. Entonces él no habita tanto el guerrero. Él conoce otros tipos de personajes, otro tipo de arquetipos que yo sé, se los voy a nombrar y mostrar también. Por, por nombre no nos gustan tanto, pero no lo digo como insulto, es porque existe y se llama el mendigo. Entonces, solamente si miramos sus figuras, uno es más combativo y el otro no. Mi hermano es más, sirve más, es más dócil que yo. Yo no tanto. Yo he tenido mis luchas, él ha tenido las suyas. Entonces, ante un mismo evento en la vida, que fue perder a su mamá y quedarnos solo los tres en casa, mi papá, mi hermano y yo, los dos adoptamos personajes distintos. Cuando ya muere mi papá, que fue cuando ya llegó la orfandad completa, mi hermano usó este arquetipo y le ha servido mucho. O sea, la luz que tiene el mendigo, dice, nos permite reconocer que solos no podemos, llevándonos a levantar la mano para pedir ayuda y brinda gotas de humildad. Probablemente lo que sabemos acerca de los mendigos no nos gusten, pero es una posibilidad de pararnos en la vida y fue la que él adoptó, no de forma consciente, pero es la que su personalidad le permitió. La mía ha sido otra. Claro, ahora te quiero preguntar, ¿hay dualidad en los personajes? Hay dualidad, es decir, tienen su lado bueno y tienen su lado sombra, porque así lo llamó Jung. Tienen su lado bueno y tienen su lado sombra. O sea que, por ejemplo, yo estuve estudiando la madre. No sé Sí, si tú la tengas en tus cartas, ya pero, te la busco. pero la madre a mí me impactó. ¿Cómo es la madre la que cuida, la que protege, la que ama, pero al mismo tiempo es la que retiene, la que daña? ¡Qué barbaridad! Y como madre volteamos y decimos, híjole, realmente vivimos y hacemos eso. Entonces Así es. platícanos de la madre y platícanos esa dualidad en la que se mueve, o en la sombra, o en la luz. No sé cómo te lo podría yo decir. En la sombra se mueve la madre que retiene, que lastima, que ofende, que quiere mantener al hijo con ella sin que se pueda él ir, o la madre que realmente cuida y protege. A ver, platícanos. Mira, cuando Jung lo nombró la gran madre.
Ajá. La gran madre, se los voy a leer completito, como yo lo tengo también. La gran madre tiene la capacidad para nutrir, brinda abundancia, trae gratitud, recibe, acoge, transforma, devuelve a la tierra, es cuidadora y sana. Esa es maravillosa. Tal cual tú lo traes, tiene su luz y su sombra. Yo, que siempre he trabajado el mundo emocional, he enseñado las emociones, que cada emoción no es ni buena ni mala, tiene una manifestación luminosa y una manifestación sombría. Los arquetipos están muy relacionados al mundo emocional. De hecho, la gran madre, las emociones base que tiene son la ternura, el control y el cuidado. Las tiene en su luz y en su sombra. Entonces, aquí en esta división encontramos que cada arquetipo lo podemos habitar luminoso, sombrío, por exceso y por carencia. Y cuando yo conozco la Gran Madre, me doy cuenta y me doy cuenta en mi día a día en qué momentos estoy cayendo en la sombra o en el exceso y en qué momentos la uso en su luz. En su luz, capacidad para recibir, dar, potencia las habilidades de otros, nutre y sostiene. Y aquí quiero hacer una claridad. Hay quienes pueden escuchar esto y decir, ah, bueno, pero como no soy mamá, no tengo ese problemita, pero no tiene que ver con tener hijos solamente en términos de gestar y dar a luz. Tiene que ver con que en el ejercicio del liderazgo o cuando nosotros nos paramos en la vida, ahí nosotros también, por ejemplo, yo encuentro líderes que usan la gran madre en su sombra, entonces son sobreprotectores. Entonces no dejan que su gente vaya a presentar y dicen, no, yo voy y presento por ti porque es que allá en el comité te van a hacer pedazos. Ahí llegó la sombra de la gran madre. La sombra dice sobre protege y yo lo pongo entre paréntesis mamá gallina. Es controladora, desconfía de la capacidad de los otros, no deja crecer ni avanzar, puede aparecer desde, también se puede poner mártir o servil. A veces las mamás dicen, ay, pero es que ya te vas y yo aquí todo lo que he hecho por ti. Ahí caímos en la sombra de la mártir. Ah, qué barbaridad. Pues nos vamos a ir a un corte, ya es ahorita el corte. Nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar. Es que no me puedo distraer, tengo que estar escuchando a ella. Vamos a regresar en un momento, amigos. Estamos en Cuento Contigo y está con nosotros Luchi Mejía. No, Luchi Mitre. Mejía. Mejía. Regresamos a tu programa Cuento Contigo, amigos. Yo soy la señora Nena Torres y está con nosotros Luchi Mejía. Gracias, Luchi, por estar aquí con nosotros. De verdad, es que no me puedo distraer, tengo que estar muy atenta para poderte escuchar. Entonces estamos hablando de la Gran Madre. La Gran Madre puede manifestarse en su luz y puede manifestarse en su sombra. Pero los dos son arquetipos. Una mamá puede vivir en esa luz, ¿sí? Y al mismo tiempo puede tener momentos de oscuridad. En esa dualidad se mueven los arquetipos. Puedo estar en la luz y al mismo tiempo puedo estar en la oscuridad, en la sombra. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Los dos personajes son arquetipos en mí. En realidad, Todos somos la gran madre. qué buena pregunta. Mira, en realidad todos, tú y yo, tenemos luces y sombras.
Y una de las formas en las que yo a veces se lo explico a mis alumnos para que lo puedan entender fácilmente es, yo les digo, piensa en el ser más malo de la Tierra. Entonces ahí ellos casi siempre me dan nombres conocidos, no sé, Hitler, Bin Laden, alguno. Yo les digo, ok, esa persona hizo cosas que todos nosotros estamos en capacidad de hacer. Piensa en el más bueno. Entonces me dicen Jesús o me dicen la Madre Teresa, Gandhi. Sí, tenemos la capacidad de hacerlo también. Ahora, nuestra luz y nuestra sombra nos constituye. Lo que nosotros necesitamos hacer, la sombra no es algo que yo mire y diga, ¡oh, qué horror! No, es cuando yo, en mi manera de aparecer o en mi arquetipo, digamos, sigamos en el ejemplo de la Gran Madre, cuando yo habito la sombra y me pongo controladora, no quiero que el otro avance y me doy cuenta que ya pasé del límite del cuidado a hacer esto y no dejar que otro crezca. En ese momento tengo yo que conocerme y decir, ok, ¿qué me está moviendo? Usualmente es el miedo en este caso, porque quiero cuidar o a mi equipo o a mis resultados o a mi hija. Sí, pero la manera como lo estoy haciendo es sombría. Puedo acudir a mi luz y decir, ok, entonces cuido y devuelvo a la tierra. Para eso estamos hechas, por eso se llama la Gran Madre. Y estamos hechas, me refiero a que yo tengo una gestación, tengo un embarazo, pero no es duradero, permanente y para toda la vida. Termina y entrego, devuelvo a la tierra una semilla que va a germinar, va a tener una vida y va a crecer y además por ley natural se va a ir. Por eso, cuando habito la luz, confío, cuido, entreno, nutro, doy todas las herramientas para que el otro crezca. Pero todos lo tenemos, no tenemos varios arquetipos, sino el mismo lo puedo habitar en su luz y en su sombra. Igual que el guerrero, igual que el auténtico, igual que el político, igual que el patriarca, los podemos tener y habitarlos de la manera más generativa, que es la luminosa, o de la manera menos conducente, que sería la sombría. Muy bien, pero aquí estamos entrando a un terreno importante. Lo primero que tengo que hacer, ¿cuál es el primer paso? Bueno, lo voy a poner en pasos para que nuestro público nos pueda entender. Yo pienso, no sé tú qué pienses, o que tú eres la experta, que el primer paso es primero darme cuenta que hay arquetipos y que los arquetipos son esos personajes o figuras que están en mi vida sin que yo me dé cuenta, ¿sí? Que estoy obedeciendo versiones que tengo de mí misma y que ya no tienen a lo mejor sentido, pero que siguen operando en la oscuridad. Primero tengo que saber eso. Segundo, me tengo que observar, tengo que saber, tengo que estar muy atento a lo que sucede. A todo le voy a decir que es un arquetipo cuando esté yo gritando o controlando o lastimando o faltándole al respeto a alguien. Tengo que pensar que es un arquetipo. Diste unos pasos que son fundamentales, yo creería que en la vida, pero es parte de lo que necesitamos hacer antes de entrar en el terreno arquetípico. ¿Por qué? Porque los arquetipos están en mí y están a mi alrededor. Entonces, Están en todos los habitantes del planeta. están en todas partes. Entonces, evidentemente, cuando yo voy, por ejemplo, buscando trabajo, si una de las personas que nos está escuchando está buscando trabajo, que es algo muy común que podemos hacer, entonces, adopta, quizás va a llevar y se tiene que armar, dependiendo de lo que esté buscando, llevar su ejecutivo puesto, su ejecutiva puesta, que es un arquetipo, para aparecer. Y ese arquetipo se acompaña de unas emociones, de firmeza, de seguridad, de contundencia, aparece porque es lo que quiere proyectar. Pero además quiere que lo contraten solo a él, porque es maravilloso y sabe mucho. Entonces necesita llevar el maestro, porque probablemente el maestro no me refiero solo al docente, sino al de maestría y de sabiduría en la vida, para poder decir, esto que yo sé, soy el que más sabe de eso en esto. Ahora,
Cuando algo me está pasando, yo no ando pensando en la vida, tengo un arquetipo. No, pero el paso que tú dijiste es vital. Lo primero que tengo que hacer es preguntarme, es darme cuenta. Entonces, mi invitación siempre es a que los seres humanos estemos apercibidos. A de atención y percibidos de percibir y percepción. Es decir, estar atentos en la vida, darme cuenta qué está pasando, dónde estoy, cómo me estoy sintiendo, qué me está pasando. Perdón, no les quiero hablar en trabalenguas, pero es la mejor forma en la que enseño emociones. ¿Qué me pasa con las cosas que pasan? Porque las emociones son la base y el detonante y el gatillo para que llegue el personaje que yo necesito. Los arquetipos son la manifestación y la expresión del sentir interno que yo tengo. Y ese sentir interno se llama emoción. Por eso van tan relacionados. Muy bien. Por ejemplo, el que va a pedir trabajo. Vamos a pensar en la persona que decide que necesita un trabajo. ¿Se presenta tal como es o quiere presentarse con una imagen que quiere dar? Me encanta esto. En realidad van a pasar las dos cosas. Es decir, los seres humanos cuando estamos en entrenamiento, es decir, por ejemplo, cuando yo ejerzo como coach con alguien, hay quien tiene que aprender a parecer más seguro, porque de manera natural es un poquitico más dudoso, es un poquitico más tímido y aparece más inseguro usualmente. Entonces quiere ir por este cargo y necesita parecer más seguro. Entonces lo que yo le digo es, ok, vamos a invitar un arquetipo que te traiga la seguridad. Entonces, no es que esté siendo falso, es que está descubriendo partes de su personalidad que conoce, pero que no le son habituales usar. Porque esta persona ha sido segura en su casa, ha sido segura de pronto jugando fútbol, cuando estaba en la escuela, tenía momentos de lucidez y de seguridad, pero que dado lo que ha pasado en la vida, siente que ya no es tan competente o que no es tan bueno. Entonces, conocer los arquetipos me permite que yo acuda a ese ser que también soy, porque nosotros también somos amorosos, también somos seguros, también somos soñadores, también somos creativos. Lo que pasa es que quizás hay cosas que no uso todo el tiempo. Entonces, esta persona va siendo auténtico, siendo quien es, con su historia, llega auténtico, llega sincero y al mismo tiempo dice, pero aquí me tienen que ver más seguro. Entonces va en combo, lleva a su ejecutivo y dice, pero aquí me contrataron porque resulta que para el cargo en el que yo estoy, necesitan que yo lleve cosas que van a generar nuevas tecnologías o nuevas metodologías, entonces yo voy a llevar mi científico conmigo, porque lo conozco, pero es lo que necesito contar en esta entrevista para lograr el resultado. Pueden ser grandes aliados para obtener buenos resultados. No, eso está muy, muy difícil. Eso está muy difícil. El señor que va a pedir trabajo tiene tus tarjetas, ¿no? Pues ¿cómo tiene que hacerle? ¿Cómo Mira, tiene que hacerle? O sea, yo quiero dar una imagen. Me pongo ciertos zapatos porque son los que le gustan a esas personas en esa oficina. Me visto con traje o me visto de camiseta o como quieras. Pero sí, vas a buscarlo según la forma, tengo que hablar de cierta forma, tengo que llevar la ropa de cierta forma, tengo que hacer todo eso. Entonces esa imagen es la que yo quiero dar para que me den el trabajo, porque ya sé cómo son ahí, ya investigué. Entonces, lo que tengo que hacer, no puedo buscar las tarjetas del arquetipo, ni tengo que decir, tengo que tener esto. Eso se me hace a mí como difícil. Pero, ¿qué te parece? Yo te voy a hacer esta pregunta. ¿Me tengo que dar cuenta de lo que estoy haciendo? ¿Me tengo que dar cuenta de lo que estoy haciendo? Piénsala muy bien y ahorita me respondo.
¿Qué pensaste, hermosa? ¿Qué pensaste? Me tengo que dar cuenta de lo que estoy haciendo. Tengo que fijarme, ¿qué estoy haciendo? O sea, tú me das aprobación, yo quiero tu aprobación. Ujú. Entonces yo te doy una imagen que tú quieres. Te doy una imagen aceptable porque a mí me conviene ese trabajo, pero tengo que estar tan atento a eso. Me tengo que dar cuenta de lo que estoy haciendo, tengo que estar en observancia constante. Mira, ahí haces unas dos afirmaciones que son reales. Yo he escuchado una frase y creo un montón en como en estos dichos populares que a veces tenemos, que dice, al país al que fueres, haz lo que vieres. Y es porque nosotros, cuando decimos darme cuenta, las personas necesitamos no solo preguntarnos cómo estoy y qué necesito, sino qué es eso que estoy buscando y qué es lo que quiero. Tal cual en el ejemplo de buscar trabajo, no es lo mismo una organización que otra. Yo inicié trabajando en el sector financiero. El sector financiero es de traje, más en la época en la que yo empecé trabajando, que era de sastre y traje completo, azul, negro, café, colores mucho más formales, porque los bancos eran mucho más serios. Probablemente hoy en día, si voy a buscar trabajo a Google o quiero trabajar en otra empresa, pues me necesitan, como tú lo decías, en camiseta o en jeans o de una manera más cercana. Y yo necesito identificar quién soy y a dónde voy, pero sobre todo preguntarme cuál es el resultado que quiero conseguir, cuál Exacto. es el foco y el para qué estoy haciendo esto. Por eso el hombre cuando está conquistando es Don Juan, y luego después de un rato, entonces hace unas cosas distintas, pero cuando ya conquistó, probablemente adopta otra postura. Lo mismo hacemos en todo momento, pero lo que no puede pasarle a la persona es que no sepa ni lo que quiere ni para qué lo quiere. Todos tenemos que tener un propósito. Hay propósitos grandes en la vida y ese propósito grande se conquista con pequeñas victorias. Pero para eso me sirve el mundo arquetípico. No tienen que andar con las tarjetas. Necesito, pues yo feliz que las tengan todos, pero necesito saber es que, ¿qué necesito ser? ¿Quién necesito ser? ¿Qué necesito proyectar para lo que quiero conseguir? De hecho, te soy muy honesta, mis herramientas sobre todo les sirven mucho a los terapeutas, les sirven mucho a los coaches, les sirven mucho a las personas que están acompañando a otros para facilitarles el entendimiento. Pero para la vida misma, lo que más necesitamos es elevar el nivel de conciencia y preguntarnos, ¿para qué es que yo estoy aquí? ¿Qué quiero que se lleven después de que me escuchen? ¿Con quién quiero que me asocien? Entonces, hay personas a las que vemos y de entrada decimos es elegante, es claro, pero es que esa es la imagen que quiere proyectar. A veces quieren proyectar otra imagen y bueno, llegan de otra manera. A ver, pero fíjate, ahí también eso es importante. ¿Qué imagen quiero proyectar? Pero a lo mejor no me doy cuenta de la imagen que quiero proyectar. Yo lo único que quiero es trabajo. Y voy con el arquetipo del pobre, del que no puede, del que se siente solo, del que lo rechazan en todas partes, de que si llega de todas maneras los que compañeros lo van a estar molestando y al final de cuentas lo van a correr. Puede ir con esa idea o puede ir con otro arquetipo, dijéramos, y que diga, yo puedo, yo voy a buscar algo porque necesito mi trabajo para mi familia, para mí, para crecer, no sé. ¿Qué piensas de eso que te digo? Mira, trajiste un arquetipo que no nos sirve para buscar trabajo, pero que existe en la vida y se llama el loser. Entonces, aquí está, El loser, le pusiste el loser, el loser se llama. el Y mira la perdedor. definición. Ajá, Aquel que no da resultados esperados, que vive su vida de fracaso en fracaso a la sombra de los éxitos de otros. Hay exacto. personas, desafortunadamente, nena, que de verdad llegan a buscar trabajo así. Pero yo me he dado cuenta en la vida que no quieren trabajo, que están haciendo esto porque les toca, pero esto no les apasiona, esto no es lo que quieren, entonces llegan así. Y después, entonces El viene loser.
El loser. Lo que termina pasando es que la persona dice, ay, pero ¿por qué siempre gana él? Bueno, porque es que hay otro que fue como ganador, hay otro que fue a conquistar, hay otro que fue con convicción. Entonces, ¿desde dónde? Y esa es una pregunta que yo hago mucho. ¿Desde dónde digo lo que digo y desde dónde hago lo que hago? Cuando hablo del desde dónde, no me estoy refiriendo si es desde Houston o desde Colombia, no, es desde dónde emocionalmente lo hago, porque si yo llego con la queja, no voy a lograr inspirar mi, si yo llego con entusiasmo, si yo llego con gratitud, si yo llego con convicción, si yo llego con inseguridad, este loser no conoce ni ni la ambición, ni la seguridad, ni la pasión, ni la gratitud. Este personaje llegó fracasado y partió fracasado. Entonces, desde dónde digo lo que digo, cambia el significado de lo que digo. Desde dónde hago lo que hago, cambia el significado de lo que hago. Pero dices algo importante. La realidad es que no quiero el trabajo. La realidad es que no quiero el trabajo. Me encanta ser víctima. Me encanta ser loser. Y con eso estoy contento en la vida. Eso podemos darnos cuenta que estamos haciendo. Mira, trajiste la víctima. La víctima incluso es uno de los arquetipos universales. Este es uno de los arquetipos que más usó Jung desde el principio y ha estado en la historia de la humanidad siempre. Y todos nosotros, así no nos guste, tenemos unas gotitas de víctima dentro. Y Claro. entonces, miren la luz que tiene, porque es uno de los arquetipos que es más difícil verle la luz. Pero cuando lo definimos, tiene una definición un poquito más extensa, dice, este es el arquetipo que cuenta con el más bajo nivel de energía y de conciencia. Entonces, aquí lo quiero dividir. Tú dices, ni siquiera se da cuenta. No, porque la víctima vive de lo que los otros le den, compra inocencia, le encanta que lo salven, entonces quejarse y dramatizar es maravilloso. Por eso no se da cuenta que ni siquiera quiere el trabajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desafortunadamente, hay que decírselo y mostrárselo. Pelea mucho porque entonces es que a los otros les toca más fácil, es que los otros tienen una vida mejor, es que ustedes nacieron en cuna de oro, pero no tiene que ver con eso. Es porque si la víctima deja de ser víctima, le toca hacerse cargo y a las víctimas no les gusta responsabilizarse. Por eso en el fondo, yo sé que no me van a querer tanto cuando les diga eso, todos tenemos unas gotitas de víctima, porque hay un momento en el que decimos, ¿por qué no me salvas? Y cuando lo vemos decimos, no, 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 me quiero salir de ahí. Fíjense que la luz dice, capacidad para ponerme y dejarme llevar por otros, se vive más, ojo, más que desde la luminosidad de una forma placentera, ya que la víctima logra comprar inocencia. A ver, vamos a ver. ¿Qué significa comprar inocencia? ¿Hacerme responsable? No fui yo, fuiste tú, yo no lo hice, y siempre es con esta carita de yo no quería que pasara, pero me tocó, fue el gobierno, fue mi papá, fue mi marido, fue otro. Entonces, soy inocente de lo que pasó. Es decir, no me hago responsable. Todo aquel que habita la víctima aleja su posibilidad de hacerse cargo. Siempre poniendo mi cara de inocencia. Yo Así no es. fui, fue mi mamá, fue mi papá, fue el gobierno, fueron mis compañeros de trabajo, fueron mis hijos. Siempre estoy en ese lugar de víctima, mi cara de inocencia. A eso te refieres. Eso es muy interesante y muy importante. Siempre poner esa cara de inocencia, pues para que los demás me salven. Qué barbaridad, entonces la víctima está perdidísima y todos somos víctima en algún momento. No gotitas, sino verdad. Sino la verdad, todos queremos en algún momento ser salvados por otros. Este personaje que sin darnos cuenta llegamos a él, me pareció muy interesante, muy, muy interesante.
Entonces vamos a ver. ¿Los arquetipos tienen algún costo para nosotros? ¿Qué te quiero decir con esto? Jung decía, cuanto más nos identificamos con las personas, más nos vaciamos por dentro. ¿Por qué? Porque gastamos nuestra energía, que la debemos utilizar para cosas mejores, la estamos gastando en mantener la fachada. ¿Qué piensas de eso, Luchi? Mira, ahí voy a contestártelo de dos maneras. Si voy a esta afirmación de Jung, es completamente cierta desde un lugar relacional. Cuando las personas vivimos más en apariencia y querer ser complaciente con otros, eso tiene un gran costo relacional y emocional porque estoy queriendo mantener una postura para complacer a los otros. Muy Ahí está. bien. Entonces, mira, vamos a dejar esa pregunta abierta para que ahorita que regresemos la podamos llevar con más tranquilidad y ser más extenso. Perfecto. Piénsala bien. Ahora sí explícanos muy bien esto, Luchi. Mira, cuando Jung, y aquí quiero retomar un poquito esto, cuando Jung hacía referencia a que necesitamos vaciarnos, es porque muchas veces las personas, cuando no se han hecho todas estas preguntas de las que tú y yo hemos hablado, de tomar conciencia, de darse cuenta y de preguntarse quién soy, para dónde voy y el desde dónde estoy, que pasa realmente en la mayoría de las personas que viven más en un automático, entonces observamos que hay personas que viven llenas de ideas que son heredadas, es decir, su papá o sus abuelos le dijeron que debía de trabajar en una empresa y pensionarse allí y no podía hacer otras cosas. O hay unas máscaras sociales que tenemos donde ocupamos que el éxito se vive si se tiene tal carro, tal casa, tantos hijos. Empezamos a querer llenar expectativas de otros, expectativas familiares o expectativas culturales, cuando habitamos ciertas creencias que son rígidas. Solo se es exitoso si se tiene determinada cuenta bancaria o si se vive en cierto sector de la ciudad. Nos empezamos a identificar más con el éxito o poder o el prestigio de otros cuando la persona vive queriendo complacer y llenar como ese listado. Eso es lo que hace que Jung dijera, ojo, hay que vaciarse por dentro, hay que alejarse de todas esas expectativas como predeterminadas por los estereotipos sociales Ujú. para poder empezar a preguntarme quién soy y qué necesito. Un poco regresar al yo. Ese yo, cuando ya me alejo un poco de eso, puedo empezar a decir, bien, ¿qué estoy necesitando? Y ahí ya poder empezar a elegir con mayor nivel de conciencia y empezar a planear un futuro con sentido. El ser humano muchas veces le hace falta sentido si está viviendo como borreguito, haciendo lo que toca y lo que otros dijeron. Pero cuando yo me hago preguntas relevantes, cuando dejo que otro me muestre, cuando me doy cuenta de qué necesito, pues puedo incluso empezar a desafiar algunos estereotipos sociales y culturales y empezar a elegir los míos propios para poder llegar a donde quiero llegar. Pero para eso hay que trabajar muchísimo en nosotros mismos. Para eso hay que trabajarlo, porque de otra manera no nos vamos a dar cuenta. Ahora dime una cosa. Los roles de los que hablabas ahorita, de las máscaras sociales o de los roles, ¿son como los arquetipos? Yo quiero llevar este rol de madre maravilloso, de la Santa Madre, o ¿cómo le llamamos? La ¿Cómo gran se madre. llama? De la Gran Madre.
quiero llevar este rol exactamente así como me ha presentado el mundo. ¿O puedo yo salirme de ese rol y verlo de otra manera? A ver, explícanos. Entonces, mira, ¿cuál es la trampa? Exacto. Trampa en la que caemos es que yo quiera cumplir como caber en un traje de otro. Y Ujú. entonces quiero ser la gran madre de televisión, de película. O perfecta, impoluta, que no se enoja, que no se cansa, que vive de cierta manera. Ahí me meto en una máscara, me meto realmente en una cárcel, como en una jaula, donde mi autenticidad, donde mi vida se pierde y sin querer darme cuenta, porque es inconsciente, caigo en la sombra y caigo en el exceso. ¿Cuál es el exceso de la gran madre? Genera agobio, demuestra incapacidad para mostrarse a los otros, tus propios espacios de aprendizaje, miedo, tomar decisiones y o elegir. Caigo en una trampa agobiante. Por eso tú me mencionabas ahorita si tienen costos. Es muy costoso meterme yo en mi propia cárcel por querer imitar mamás que yo creo que deben de ser. Es un deber ser. Yo en mi profesión como psicóloga y como coach muchas veces acompaño a desafiar el deber ser, pero no porque quiera que sean irresponsables o que no hagan lo correcto. No, yo de hecho soy bastante obediente y hago lo correcto, pero o espero hacerlo, pero es poder saber que lo que te sirve a ti no me sirve a mí. Entonces, imitar a nena no tiene mucho sentido. Ahora, probablemente hayan cosas tuyas que yo admire y entonces puedo verlas para poder ver cómo eso bueno que tú haces, yo podría adoptarlo a mi vida. Eso es distinto. Pero para hacer eso requiero, como tú lo decías ahorita, conciencia. Lo que más necesitamos los seres humanos. Lo hemos necesitado en todas las partes históricas de la vida, pero hoy día, con esta vertiginosidad, como se está moviendo el mundo, con tantas cosas que tenemos, lo que más necesitamos es elevar nuestros niveles de conciencia para que todas nuestras decisiones no las hagamos porque llegó, sino que yo elija realmente qué quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Pues sí, pero imagínate el trabajo que tenemos que estar haciendo todo el tiempo. Es lo importante, tenemos que ser conscientes y tenemos que preguntarnos, ¿en dónde estoy? ¿Desde dónde me estoy moviendo? Ahorita que estoy en esta situación, ¿desde dónde me estoy moviendo? ¿Estoy con mi carita de inocencia? ¿Tengo puesta una máscara social? ¿Desde dónde me muevo? ¿Cómo se manifiesta la sombra? ¿Con acciones desproporcionadas? ¿Cómo se manifiesta cuando explotamos con gran intensidad? Ahí podemos darnos cuenta que estamos en la sombra o cuáles son las manifestaciones de la sombra. Mira, usualmente, y incluso una de las definiciones que yo di cuando hablo de la sombra, digo que hace referencia cuando la expresión de dicho arquetipo limita nuestras posibilidades y puede traer malestar para sí mismo y para los otros. Todos los seres humanos nos damos cuenta cuando con lo que hice dañé, con lo que hice molesté, incluso quedé incómoda yo. Ahí fue mi parte sombría. Ahora, puedo caer en la víctima, como decíamos ahora, o en la justificación y decir, pues yo no quería, pero me tocó, o fue sin intención, que es una frase que le encanta al ser humano usar. Por eso incluso la invitación es a que seamos intencionales, a que no lo haga porque pasó, sino que le ponga la intención de hacerlo en su luz. Y como lo digo muchas veces, si lo que querías era dañar, y dañaste, lo hiciste bien. Pero no digas que dañaste y no te diste cuenta. Ahí está la trampa, porque yo no puedo andar por la vida haciendo cosas sin saber que acerté o que fallé. Necesitamos empezar a saber que con lo que yo hago genero un impacto en los sistemas en los que estoy. ¿Cuál es mi sistema? Mi familia, mi pareja,
mi empresa, mi equipo, mis hijos, mi ciudad, mi país. Yo impacto los sistemas, todos nosotros impactamos. Necesitamos elegir cómo impacto, desde dónde estoy haciéndolo y qué impacto quiero generar. Qué barbaridad. Cuando yo tengo una acción desproporcionada, pues me tengo que dar cuenta. O sea, el estímulo fue de 4 y yo reaccioné de 100. El estímulo fue de 2 y yo exploté con una gran intensidad. Pero es ahí donde yo me tengo que estar preguntando. O sea, yo tengo que estar constantemente preguntándome desde dónde estoy. ¿Dónde estoy y qué es lo que estoy haciendo ahora? Idealmente sí. Yo sé, quizás tú lo estás, ahora que te estoy escuchando, quienes nos estén escuchando digan, "Ah, pero qué cansado eso, debe ser muy difícil". Pero en realidad, ¿sabes? Al principio, mientras empiezo a estar muy atento, es un poco más complejo, pero cuando se vuelve hábito que nosotros querramos intencionalmente aportar de manera mejor, me doy cuenta cuando fui torpe. Me doy cuenta entonces, no es que deje de hacer torpezas, es que ya me doy cuenta que las hago y puedo pedir perdón y me puedo arrepentir y puedo reparar y mejorar. Aquí no estamos hablando de buscar seres humanos perfectos, porque no lo somos. Siempre estamos en trabajo constante, pero lo que sí necesitamos es poder tener la capacidad y la humildad necesaria, y ahí va a llegar un arquetipo que es maravilloso, que tiene que ver con el aprendiz. Nosotros andamos aprendiendo en la vida. Y a veces cuando hay algunos que ya se creen que son producto terminado y que ya no tienen nada más que aprender, pues pierden la posibilidad y se alejan de la humildad. Pero la humildad es una emoción que habita en este personaje. Y claro, hay algunos que estamos aprendiendo cosas técnicas, pero hay otros que están aprendiendo paciencia, humildad, sosiego, a responder de la manera correcta porque, como tú lo decías, el estímulo fue de 4 reacciones de 100. ¿Qué me llevó a ser tan impulsivo? ¿Por qué grité de esta manera? Entonces, esa persona está aprendiendo tolerancia. Entonces, aprendemos las emociones cuando ocupo el aprendiz y digo, todavía, no importa cuántos años tenga, sigo en entrenamiento. Claro, sigo en entrenamiento. Entonces, fíjate, todavía no es Rodolfo. Rodolfo, por favor, estate atento a lo que estamos haciendo. Todavía nos faltan 2 minutos, ¿verdad? O nos falta 1 minuto. Fíjate, te voy a hacer una pregunta. Tenemos que saber nosotros que hay eventos que tocan algo que está muy enterrado y tienen mucha presión acumulada. Piénsalo muy bien y ahorita me contestas, por favor. A ver, Luchi, esto con la pregunta con la que nos fuimos. Es importante que nosotros, los que te estamos escuchando el día de hoy, sepamos que hay eventos o circunstancias o cosas o como lo quieras llamar, que están enterradas, muy enterradas, guardadas dentro de nosotros y que tienen mucha presión acumulada, que tenemos que saber eso, porque cuando suceden las cosas decimos, ¿desde dónde estoy? ¿Qué está pasando conmigo? Pero tendríamos nosotros que saber eso que te estoy preguntando. Es importante para las personas que nos ven y nos escuchan. Mira, y ahí, nena, quiero traer un concepto
o un nombre que yo uso mucho que se llama gatillo emocional. Gatillo como disparador, porque todos tenemos gatillos emocionales. Muchas veces no sabemos cuáles son, pero volviendo al ejemplo que tú me dabas ahora de pasó algo, el evento fue pequeño, pero la persona reaccionó de forma desproporcionada y decimos, pero ¿qué pasó? ¿Por qué de esta manera? Entonces, evidentemente, las personas muchas veces respondemos porque tenemos una presión emocional acumulada. A veces es consciente que sabemos que estamos conteniendo porque tenemos una situación detrás que nos tiene apretados, pero muchas veces no. Incluso, a veces hay eventos que tuvimos de niños o situaciones que vivimos que la persona no recuerda que las vivió. Y cuando se ve abocado a una situación en la adultez que le gatilla y le despierta esto, puede reaccionar de esa forma. ¿Por qué? Porque a mayor impacto emocional, mayor aprendizaje. Entonces, si hubo algo que me generó mucho miedo, o me asustó mucho, o me llevó a un nivel de tensión muy alto, cuando luego pasa un evento que no tiene en teoría una relación directa, puede volverme a mí a llevar a recordar eso y entonces reacciono a la defensiva o lloro y decimos, pero ¿por qué esta crítica menor le provocó tanto llanto si yo he visto a esta persona aguantar situaciones más difíciles? Pero esto le despertó algo que tenía guardado y acumulado y se llama presión emocional acumulada. Presión emocional acumulada. Muy bien, pues qué bueno que ya tiene nombre, ¿verdad? Para que podamos nosotros darnos cuenta de que eso nos está sucediendo. Ahora dime, hablando de, aquí hablamos del, tú hablaste de que hacemos conciencia o lo hacemos consciente. Debajo, hablamos del consciente, aquí estamos hablando de inconsciente personal o de inconsciente colectivo. Qué bueno eso, porque mira, los arquetipos, que es como lo que nos ha convocado más hoy, habitan en el inconsciente colectivo. Por ejemplo, cuando hablamos del superhéroe, todos tenemos una asociación similar. Eso está en nuestro inconsciente colectivo de la modernidad. Cuando nosotros hablamos del sacerdote, está en el inconsciente colectivo. Empezamos a hacer asociaciones porque lo reconocemos. Cuando hablamos del político, tenemos asociaciones similares. Ahora, nosotros todos nos movemos en un sistema colectivo que impacta, ahorita hablaba yo de los sistemas, y dentro de eso estoy yo, que tengo, cada uno de nosotros tiene su inconsciente personal y su consciente. El consciente es lo que me doy cuenta que estoy haciendo y el inconsciente son mis respuestas más automáticas que yo no las pensé antes de hacerlas, pero que me acompañan y están Exacto. ahí conmigo. Pero el inconsciente colectivo está. Incluso hay unos que nos acompañan a todos, pero hay otros que le pertenecen a los territorios. Es decir, hay países en donde se respira una emocionalidad distinta a la otra porque colectivamente tienen unas circunstancias diferentes un país de otro. Claro, entonces aquí hablamos de inconsciente colectivo. Cambiando, que claro que cambia, por ejemplo, los colombianos o los mexicanos o los argentinos o los españoles o los judíos, todo eso tiene, cambia, pero no cambia, pero hay cosas que no cambian. Así es. Y Hay esas cosas que son, cambian según el lugar en el que naces, pero hay cosas que son universales. así es. Por eso nos referimos a los arquetipos universales. Entonces, hay arquetipos universales que si nosotros hablamos del héroe, el héroe es héroe aquí o en la India. Exacto. Si nosotros pensamos en, cuando hablamos, por ejemplo, a veces yo para explicarlo así pienso en el símbolo más reproducido es la cruz.
Entonces, no estamos hablando solo de religiosidad, pero se asocia. Unos lo asocian a salvación, otros lo asocian a simplemente Jesús antes y después de Cristo, pero lo reconocemos. Eso es universal. Ahora, ¿cuál es el inconsciente colectivo que cambia? Por ejemplo, colombianos y mexicanos tenemos más cosas similares, pero si nos vamos, por ejemplo, y miramos, pensamos en la alegría. La alegría como emoción está en todos, pero si nosotros miramos la alegría en México y en Colombia es más festiva, es más bailada, pero si yo me voy a la alegría en Alemania, ellos sienten alegría también, pero es una alegría más pausada, es distinta. ¿Por qué? Porque tienen un inconsciente colectivo diferente. No mejor, no peor, diferente. O sea que no hay cosas que sean para todos igual. Siempre el inconsciente colectivo puede cambiar. No, no cambia, pero cambian las cosas, las circunstancias, dijéramos. Pero, La pero todos, manifestación. pero todo el mundo siente alegría, todo el mundo siente tristeza, todo el mundo se convierte en víctima, todo el mundo pone su cara de inocencia. O sea, eso es universal. Así es. Por eso a nivel, digamos, colectivo, todos encontramos madres, guerreros, niños, gobernantes. Eso es universal. Cómo aparezca y los rituales que lo acompañen pertenecen a cada colectivo, pero es del inconsciente colectivo que aparezca la sombra, que aparezca la luz. Eso está en todos. Ahí está muy bien. ¿Son inseparables los arquetipos de la persona? Sí, aparecen en nosotros. Los hemos usado para ponérselo a marcas, para ponérselo a países, eso es distinto, pero lo que hemos es querido humanizar, y eso pasa mucho en el marketing, que queremos hacer más cercana una marca, entonces acudimos a atributos de la personalidad, pero los arquetipos nos pertenecen a las personas, los habitamos nosotros. ¿Qué es el autosabotaje? ¡Qué maravilla! Yo creo que es una gran trampa que tenemos las personas porque yo siento, y no lo he dicho yo, lo han dicho otros autores, al ser humano le asusta mucho su luz, le asusta mucho su brillo, le asusta mucho el éxito. Entonces, porque eso implica que nos alejemos más de la víctima y pongamos cara y nos pongamos responsables y aparezcamos. Y eso va a hacer que otros nos juzguen, nos señalen, que nos podamos equivocar, que estemos un poquitico más en la mira. Entonces, muchas veces, de forma consciente, aquí voy a nombrarle mucho estas palabras, consciente y o inconsciente, me autosaboteo. Todos tenemos en nuestro interior aliados y saboteadores. De hecho, mi querida nena, los arquetipos yo los puedo usar como aliado o como saboteador. Yo puedo traer esa Mujer Maravilla que yo les contaba de mí. Yo la puedo traer como aliada para que me dé fuerza, para que me dé coraje, para que me deje aparecer, pero también la puedo traer como saboteadora para hacerlo todo sola, para no pedir ayuda, para desaparecer. Entonces, el autosabotaje es una herramienta que tenemos los seres humanos para no brillar y no sacar eso mejor que tenemos y quitarnos un poquito del partido. Sé que suena raro porque aparentemente todos queremos ser así como maravillosos, pero la realidad es que cuando nos ponemos sobre el escenario, a veces decimos, "Ah, era mejor cuando estaba allá abajo y nadie sabía de mí". Exacto. Era mejor cuando estaba allá abajo y nadie sabía de mí. Qué barbaridad. Y nosotros hacemos el autosabotaje. Y no nos damos cuenta que nos estamos autosaboteando. Vuelve y llega esta conversación de qué tan consciente soy de mí mismo. Hay quienes no se dan cuenta que se están saboteando y eso es parte de mi profesión. Vienen a los coaches, vienen a los terapeutas para que se los mostremos. Y yo como coach le digo, te estás saboteando. Y dicen, "Ah, no me había dado cuenta". Eso es legítimo. Y otras veces, que es cuando creo que es la trampa mayor, es me doy cuenta y aún así lo hago. Ándale, eso es cierto.
Me doy cuenta y aún así lo hago. Es verdad que lo que más me molesta de los demás es lo que más niego en mí. Esa es una de las teorías de Jung y a mí me parece maravillosa y real. Muchas veces eso que tanto me molesta en el otro, que tengo tanta agudeza para criticar, que lo veo, dice mucho del ser que yo soy. Por eso incluso a veces, y esta es una frase larga, pero dice, el juicio que yo tengo de los otros dice más de mí que de los otros, porque me está mostrando ese ser que yo soy. O que creo ser, ¿verdad? Que creo, está más real, ¿no? Que creo ser, porque no soy nada de eso. Muy bien, pues nos vamos a ir a un corte, Luchi, y vamos a regresar en un momento. Estamos en Cuento Contigo. Regresamos a tu programa Cuento Contigo, amigos. Yo soy la señora Elena Torres y está con nosotros Luchi Mejía. Ella nos viene a platicar de lo que a ella le encanta hacer, pues que es ayudar a los demás de formas diversas, ¿verdad, Luchi? Y aquí nos vienes a traer los 60 arquetipos que tú desglosas de una manera muy interesante, que todo el mundo lo deberíamos de tener, ¿verdad? Para poder darnos cuenta de lo que nos está sucediendo. Aquí nos dice Jung que no puedes integrar lo que no reconoces. Por eso es tan importante que nos demos cuenta de lo que nos está sucediendo. Y no puedes reconocer, aquí viene la voluntad, lo que no te atreves a mirar. Entonces aquí en esta frase que me gustó mucho de Jung dice, no puedes integrar lo que no reconoces. Entonces primero tengo que darme cuenta de lo que me está sucediendo. Y no puedes reconocer lo que tu voluntad no quiere mirar, lo que no te atreves a mirar. ¿Qué piensas de eso, hermosa? Mira, esto es maravilloso porque tiene mucho sentido con lo que hemos venido conversando del darnos cuenta, del ser conscientes, porque cuando Jung hace referencia a integrar lo que no reconocemos, él dice, mirémonos, porque cuando yo hay algo que no veo, ni siquiera me doy cuenta que está, incluso dentro de nosotros. Por eso, esa parte que nosotros negamos, eso que nosotros rechazamos, eso que no nos gusta, es en parte lo que él llamó la sombra, que también puede contener, además de aspectos negativos que pueda tener la persona, a talentos que no estén desarrollados, a estas fortalezas que no nos permitimos expresar. Cuando nosotros elegimos como no aparecer y rechazamos como eso mío, entonces lo que hago es que si yo no lo veo, no me doy cuenta que lo puedo cambiar. Por eso necesitamos cada vez más hacernos más preguntas, encontrar algunas respuestas y poder empezar a decir, ok, esto también me constituye. Ahorita tú usaste la palabra correcta, tú dijiste, creo que soy así. Y es cierto, porque cuando nosotros nos ponemos en esas afirmaciones estoicas de yo soy así, limito mi posibilidad de avanzar, limito mi posibilidad de crecer, de hecho, me condeno a ser de cierta manera. Pero cuando yo me veo, cuando yo reconozco dentro de mí que a veces soy miedoso o que a veces no sé cosas o que a veces soy impulsivo, pues voy a poder o mejorarlo o usarlo a mi favor según lo esté necesitando. Entonces, fíjate, aquí hay algo
que me interesa de alguna manera. Aquí dijimos que no puedes integrar lo que no reconoces, pero no puedes reconocer lo que no te atreves a mirar. Así Es es. decir, ahí tengo que ejercer mi voluntad. Ahí hay algo en el que yo tengo que tomar, pues, la verdad, tengo que decir, sí, aquí está mi voluntad y yo quiero mirar, pero si no me atrevo a mirar, ¿qué Así es. pasa con eso? Tengo que ejercer mi voluntad para esto, para poder mirar. Eso ya depende también, de esto depende de nosotros, ¿no? Así es. De hecho, la voluntad, cuando vamos a la psicología, habita en el yo. Entonces, la voluntad es aquella que me dice, yo hago, yo elijo o yo no hago y yo me retiro. Por Claro. eso está cerca del me doy cuenta de lo que está pasando y elijo cambiarlo, elijo mejorarlo o elijo quedarme así. Cuando yo acompaño personas que conocen muy bien el arquetipo de la víctima y lo han atesorado por siglos, lo que yo les digo es, el tema no es si es bueno o malo, es si eliges quedarte ahí, te quedas ahí sin quejarte. Ah, Es decir, ya me voy a quedar ahí voluntariamente. Ya no voy a estar diciendo, "Ah, me está pasando esto porque la vida es muy dura conmigo". No, yo estoy eligiendo no hacer nada y no me voy a volver a quejar, que es el estado anímico de la resignación consciente. Me doy cuenta que no hay nada que yo quiera hacer para cambiar mi situación y no me quejo. Ahí mis coaches no me quieren tanto, pero luego se dan cuenta que es o me muevo hacia otro lugar o me quedo voluntariamente, porque la voluntad me retorna, el ejercicio de la voluntad me retorna el poder, y no el poder de todopoderoso, sino el poder que yo tengo para poder empezar. Por eso nos gusta tanto hablar de empoderamiento, de yo lo estoy haciendo por elección, que es en realidad lo que nos diferencia de los animales. Yo convivo con 2 gatos y un perro, son maravillosos, tienen también algo de neocorteza distinta a la nuestra, no tienen el lenguaje articulado, pero sobre todo no tienen la capacidad de elegir. Tú y yo sí podemos elegir cómo hacerlo, desde dónde hacerlo, para qué hacerlo. muy bien. Entonces, cuando yo no me atrevo a mirar, es un acto volitivo. Tengo que atreverme a mirar, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo. Fíjate que en lo que yo vi de Jung, no sé si tú lo tengas en tus arquetipos, el ánima y el ánimus. A mí me llamó muchísimo la atención estos arquetipos, el ánima y el ánimos. ¿Los tienes tú en tus arquetipos, Luchi? Mira, no los tengo en las tarjetas. Cuando yo hago una formación, que incluso utilizo el mundo arquetípico y se lo traigo y se lo entrego a los coaches, ahí sí les hablo del ánima y del ánimos, sobre todo porque pues para hablar de arquetipos hay que hablar de Jung y de estos conceptos que son más profundos desde la psicología. Ahora, básicamente, aquí lo que pasa es que está representando, y voy a tratar de no enredarlos, pero el ánima representa esa energía o esa dimensión femenina en el inconsciente del hombre. Y por supuesto, ahí es cuando va llegando la sensibilidad, la intuición, la receptividad, la creatividad, esos atributos que son de naturaleza más femenina y aparecen en el ejercicio del hombre que tiene una relación que es saludable con su ánima, es decir, identifica y reconoce muy bien su energía femenina, entonces le queda fácil expresar mejor sus emociones, desarrollar más empatía, tener una mayor capacidad como de conexión interior. Ahora, el ánimos es para nosotras las mujeres nuestra dimensión de nuestra energía masculina. La razón, la capacidad de decisión, la acción, la estructura. Yo les hablaba
de mi Mujer Maravilla, pero también hablé un poco de la guerrera. Yo conozco muy bien mi energía masculina. Tengo fuerza, mucha fuerza. La rabia como emoción primaria anida en la energía masculina. Ahí aparece mi ánimos presente, porque tengo a la mano el discernimiento, la dirección, la firmeza y el propósito. Entonces, cuando como mujer integro adecuadamente mi ánimos, pues las mujeres podemos tomar mejores decisiones más claramente, establecer límites de forma saludable, actuar de forma determinada sin pasar a ser peleadoras o gritonas, etcétera. Y por supuesto, pues también cuando el hombre integra su ánima de la mejor manera, es más sensible, puede tener una capacidad de sostener una conversación y de comprender el mundo emocional alrededor de lo que está pasando. Entonces, a eso se refiere Jung con el ánimas y el ánimos, que de hecho están basados en la palabra latín que sostiene el alma. Y cuando nosotros vamos al alma, es el lugar donde habitan nuestras emociones. ¿Tienes algún caso que hayas tenido tú, que le hayas podido poner a alguno de tus pacientes o de las personas que van contigo, que hayan encontrado esto que tú nos platicas ahorita? He utilizado todo, digamos, de manera integral. No les hablo de ánimas y de ánimos porque eso es muy enredado. Sí les hablo de energía masculina y de energía femenina. Y sí les hablo de las emociones primarias, porque hay mujeres que necesitan desarrollar un poco más su energía femenina. Incluso suena contradictorio, pero hoy día, y trabajo muy cercano a México, y me he encontrado muchas veces con que en la historia de la modernidad, la mujer me ha ocupado mucho el lugar masculino. Entonces, ocupan el lugar del hombre, son más rudas, más peleadoras y están un poco más a la defensiva. Eso hace que esté necesitando, puedo utilizar aquí los nombres que trabajamos ahorita, pero que no los trabajo con mis coaches, que necesite la mujer reconectarse con su propia ánima. Es decir, que la mujer necesite volver a trabajar su energía femenina. Entonces, traemos arquetipos como la amante, como la gran madre en su luz, como su capacidad también de ser la reina, no la guerrera todo el tiempo, sino una reina, no una reina de belleza, sino piensa en la reina del reino que dirige, cuida, protege sin necesidad de caer en una energía masculina mal manejada. Muy bien, pues nos vamos a ir con una pregunta, Luchi, y te voy a decir por qué, porque ya estamos entramos al último segmento. Esto se nos ha ido volando, ¿verdad? Entonces, me gustaría que nos platicaras cuando regresemos, del anciano sabio. Si tú tienes por ahí alguno en tus arquetipos, piénsalo y ahorita me platicas. ¿Qué pensaste, hermosa? Mira, este es un arquetipo maravilloso. Yo lo ilustré como el maestro y en su definición dice: convoca la sabiduría, se mueve entre lo cierto y lo incierto, trae la experiencia de los años puesta al servicio, es acompañante, amigo, cuidador, desafiante y tiene a la mano conectarse con lo grande, pues puede brillar solo incluso si su pupilo brilla más que él o ella. Hoy día, y es parte, digamos, de mi trabajo, reconocer que como estamos tan
en esto de la modernidad y redes y a veces una de las cosas que más hago es conectar a la juventud con que cuidemos y respetemos y valoremos aquellos que llamamos ancianos sabios, pero sobre todo es esta sabiduría que estuvo antes que nosotros y a quien también nos debemos honrar y cuidar. Entonces, este arquetipo de este anciano que otros lo han llamado el viejo sabio, etcétera, yo lo llamé el maestro, simboliza prudencia, buen juicio, la comprensión por la naturaleza humana, la conexión con verdades más profundas. De hecho, en él se mueve como esta dualidad entre la serenidad frente a la incertidumbre, que hoy la necesitamos todas, porque la incertidumbre es una emoción que hoy estamos habitando, es como parte de nuestro diario vivir en todo momento y quizás post pandemia somos cada vez más conscientes porque nuestra generación hablaba de las pandemias, pero la vivimos. Entonces ya hoy la incertidumbre está muy instalada. Cuando todos, sin importar la edad, porque esa es la maravilla de los arquetipos, acudimos a nuestra sabiduría y acudimos a aprender de los mayores y de los que estuvieron primero que nosotros, pues vamos a poder también empezar a traer gotas de serenidad frente a la incertidumbre y transformar pues la experiencia en la sabiduría. Muy bien, eso estuvo muy bonito. Pues como ya estamos en el último segmento, primero platícanos, a mí me encantó este personaje, o este, no, este arquetipo, bueno, vamos a llamarle personaje o arquetipo de Jung que se llama el niño divino. ¿Tú tienes algo en lo tuyo que se llame el niño divino? Sí, no lo llamé el niño divino, lo llamé el niño interior, porque básicamente todos, y esto tampoco tiene que ver con las edades que nosotros tengamos, tenemos un niño adentro, tenemos esa capacidad de ilusión, tenemos esa capacidad de volver a disfrutar que a veces los adultos vamos perdiendo en la vida. Entonces nos volvemos serios. Mira, aquí está nuestro niño interior, que de hecho tiene como un niñito adentro. Está el adulto con su niño y básicamente dice, tu niño interior representa la energía, el movimiento, el entusiasmo, las ganas y la voluntad, ahora que hablábamos de la voluntad, para pasar a la acción, haciendo sueños posibles y reales. Una de las cosas que yo más hago cuando acompaño a adultos a veces es que se van metiendo en la vida o nos vamos, poniendo en que todo es muy serio, importante, difícil, y se nos va olvidando disfrutar, reír, y se nos olvida que teníamos sueños, que hoy llegamos a unos lugares porque en algún momento quisimos eso. Y es muy relevante que nosotros vayamos a la luz de este arquetipo porque mira lo que trae. Trae unas emociones preciosas. Inocencia, candor, creatividad, capacidad para conectarse con sus propias necesidades, sin prejuicio ajeno o alguno. Su virtud más sobresaliente es la autosuperación constante. Eso hace un niño. Un niño todo el tiempo está jugando, pero no porque esté haciendo cosas menos importantes, es porque va descubriendo el mundo y va aprendiendo. Entonces, quiere autosuperarse y quiere crecer, por eso pasa de gatear a caminar y empieza siempre a explorar. Cuando nos acordamos que hay algo más grande que yo quiero llegar, este es un arquetipo que debemos poder tener a la mano. Muy bonito estuvo tu niño divino que se llama nuestro niño interior en lo que tú tienes ahora. Ahora, me gustaría muchísimo, porque ya estamos en el último segmento, que nos hables de tus libros. ¿Tienes ya libros escritos y platícanos de ellos? Sí, yo tengo dos libros escritos, son basados en el mundo emocional. El primero, que fue este rosado, que es Emociones, un mundo desconocido hacia la transformación. Básicamente está toda la base del mundo emocional. ¿Cuáles son las emociones primarias? Cómo se componen, cómo aparecen en el hombre y en la mujer,
cómo se interrelacionan ellas y llegan a 49 emociones secundarias, una infinidad mixta. En un solo día sentimos hasta 173 emociones. Luego llega este libro que es Descubre el poder de tus emociones, emociones de la A a la Z, porque aquí están las 244 emociones descritas, desde la A del aburrimiento hasta la Z de zozobra, para poder empezar a entender cómo nos vivimos la vida. Y por Claro. supuesto, hay otros productos que he sacado más en tarjetas, como pues hoy hemos hablado sobre los arquetipos, que son todas mis tarjetas, que ayudan a comprender y a integrar mucho más lo que nos pasa y lo que vamos sintiendo y cómo aparecemos, que es del que hemos hablado mucho. Y hay unas que son maravillosas, que es conexión emocional, que son eh, 95 emociones ilustradas y descritas en su luz y su sombra, que son todas estas tarjetas maravillosas donde llegan las emociones. Esta es la alegría y trae su luz y su sombra, buscando entender, buscando acercar las emociones a las personas. Y bueno, ahora estoy feliz de contarte que acabé antier de terminar mi tercer libro. Ya en este momento se está para salir por impresión, pero es sobre liderazgo emocionalmente asertivo. Es juntar las emociones para el liderazgo, para que empecemos a ejercer no solamente en el trabajo, sino en la vida como papás, como mamás, donde estamos, ejercemos el liderazgo, lo hagamos de una forma emocionalmente asertiva. Muy bien, ¿y esos libros se pueden comprar en dónde? ¿En Amazon? Hoy todos mis productos están en Busca Libre y este nuevo libro va a salir en Amazon y van a estar todos de nuevo ya en Amazon también. Hoy a todos los países llegan a través de Busca Libre. Muy bien, muy bien. Ahora, tus redes, hermosa. Yo soy fácil de encontrar con Luchi con Y. Luchi Mejía, me encuentran en Instagram, me encuentran en Facebook, me encuentran en LinkedIn, me encuentran en TikTok, en todas partes me pueden encontrar con Luchi Mejía. Y mi página web es luchimejía.com. Ah, muy fácil. Eso Muy está fácil. muy fácil. Eso está muy fácil. ¿Con qué cierras? Platícanos con qué cerramos este maravilloso encuentro que hemos tenido. ¿Con qué cierras? ¿Qué le mandas a la comunidad Cuento Contigo, a esta hermosa familia? Mira, lo primero es agradecerte y agradecerles por darse el espacio de hacerse preguntas. Yo confío en que cada vez más los seres humanos queremos hacerlo mejor. Nosotros no hacemos, nosotros nacimos buenos y lo somos. Y a veces, cuando nos vamos confundiendo, lo que necesitamos es hacernos buenas preguntas. Entonces, mi invitación, que hoy lo hemos hablado mucho, es preguntémonos qué quiero, cómo quiero impactar y busquemos la forma de impactar de aquella forma en la que yo quisiera que lo hicieran conmigo. Por eso se ha dicho mucho, no le hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, todos podemos ser nuestra mejor versión. Y no por cliché, no nos dé miedo brillar, porque cuando brillamos y servimos a los otros, esa es otra forma en la que también, sin duda, nos vamos a estar sirviendo a nosotros mismos. Si todos, cada persona, quiere traer su mejor personaje, si quiere traer su luz y la pone al servicio, pues vamos a tener el mundo que queremos tener. Muy bien, Luchi. Pues con esto cierras, ¿verdad? Con esto cerramos. Tú no, nunca hiciste ni has hecho, a lo mejor ni harás, la interpretación de los sueños que hacía Jung. Pues la estudié cuando estudié psicología junguiana. No hago interpretación de sueños como tal. Sé el mensaje simbólico que pueden traer nuestros sueños. Soy absolutamente creyente, entonces también sé que muchas veces el Espíritu Santo nos despierta a través de nuestros sueños y nos da buenos mensajes, pero para eso necesitamos estar conectados espiritualmente, atentos y apercibidos
para no hacer las interpretaciones inadecuadas, sino tener realmente una buena guía para poder decir, ok, me dieron una instrucción, quizás es momento de parar, obedecer, mirar. Muy bien, pues muchísimas gracias a Luchi Mejía por haber estado con nosotros el día de hoy. Toda esta comunidad Cuento Contigo te agradece tu presencia en este programa, en este encuentro tan hermoso que hemos tenido contigo. Y a toda la comunidad Cuento Contigo, a todos nuestros queridos amigos, muchísimas gracias por permitirnos entrar a su mente y a su corazón. Yo soy la señora Elena Torres y los esperamos el próximo domingo. Un abrazo, Luchi, un abrazo Elena, con todo nuestro gracias. corazón. Muchísimas gracias. A ti muchas gracias.